Medidas de centralización. Estas medidas permiten comparar distintas muestras y dar una idea rápida de cómo se distribuyen los datos. Estas medidas obviamente pueden definirse para variables cuantitativas. Aquí vamos a ver las medidas de centralización que indican el valor promedio de los datos o en torno a qué valores se distribuyen estos. Pretende indicar dónde se encuentra el centro de un conjunto de datos. De las medidas de centralización tenemos la media aritmética, la mediana, la moda y los cuartiles. Vamos a calcular entonces la primera medida de centralización, que es la media aritmética. Para eso necesitamos, acá tenemos la tabla de frecuencias del ejemplo que vimos en el video anterior, que era la cantidad de hijos por familia de una muestra de 20 familias, y lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Esta es la fórmula de la media, que es x, una barra superior, es la sumatoria desde igual a 1 hasta n, que en este caso n vale 20, de xi, que es cada dato, por su frecuencia absoluta, dividido n, que es el total de los datos. Entonces, para completar esta sumatoria, lo que tenemos que hacer, podemos ampliar la tabla que habíamos hecho, agregando una columna en la que vamos a multiplicar a cada dato por su frecuencia. Entonces vamos a hacer 1 por 6, 6, 2 por 7, 14, 3 por 4, 12, 4 por 2, 8, 5 por 1, 5. La suma en total, tenemos que sumar todo esto y nos va a dar 45. Eso quiere decir que esto es igual a 45 sobre 20. Y eso nos da un promedio de 2,25, que es la media aritmética para este ejemplo. Eso quiere decir que en promedio las familias que participaron de la muestra tienen 2 hijos, ¿sí? Lo redondeamos para abajo. Y si en el caso de que tengamos un ejemplo que sea con intervalos de clase, datos agrupados, vamos a aplicar esta fórmula en la que en lugar de sustituir cada dato vamos a reemplazar la marca de clase. La marca de clase era el valor representativo del intervalo y se hace de la misma manera, únicamente que se multiplica la marca de clase por la frecuencia, se suma y se divide en n. La media tiene algunas propiedades, como por ejemplo esta, que la sumatoria de cada dato menos la media es igual a 0, es decir, las distancias de cada dato a la media, la suma total es igual a 0. Que también que la media representa una especie de centro de gravedad del conjunto de datos. Y por último, que la media es poco robusta. Eso quiere decir que depende mucho de los valores atípicos de los datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto 1, 2, 3, 5, 79. La media de este conjunto de datos se va a ver afectada por este valor extremo, que es muy diferente y muy grande con respecto a estos 4. Entonces la media va a tender hacia la derecha, hacia el valor más grande. Eso quiere decir que es poco robusta. La segunda medida de centralización es la mediana, que divide en dos partes iguales a la distribución. Para encontrarla tenemos que primero ordenar todos los datos de la muestra, que en este caso son 20, de menor a mayor. Tenemos 6 veces el 1, 7 veces el 2, 4 veces el 3, 2 veces el 4 y 1 vez el 5. Ahí tenemos todos los datos y justo el que esté en el centro, ese va a ser la mediana. Entonces tenemos que contar. Nos va a dejar 10 de un lado y 10 del otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta acá tenemos la primera mitad. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tenemos la segunda mitad. Quiere decir, como no hay un valor central, que los dos del medio van a formar parte de la mediana. Es decir, agarro los dos que están en el centro y tengo que calcular, sumarlos y dividirlos por 2. ¿Sí? Eso me va a dar 2, y entonces la mediana en este caso es igual a 2. En el caso, supongamos que tenemos un conjunto de datos que sea 1, 2, 3, 5 y 7, que es un conjunto impar de datos. Cuando yo divida la distribución en 2, me va a quedar 1 en el centro. En ese caso la mediana va a ser el que queda en el centro para un conjunto impar de datos. Pero cuando es un conjunto par, hay que sumar y dividir en 2 a los dos que queden en el centro de la distribución.
La mediana también cumple ciertas propiedades. La primera dice que puede ser utilizada tanto para datos numéricos como ordinales, ya que para calcularla solo es necesario establecer un orden en los datos. La otra propiedad es que la mediana es insensible a la distancia de las observaciones al centro, ya que solamente depende del orden de los datos. Por ejemplo, si tenemos dos muestras de dos conjuntos distintos, la mediana para esta primera muestra es 12 y para el segundo caso también es 12. Los elementos están ordenados de menor a mayor, como tenemos que hacer en primer paso, y en este caso la mediana es 12 y 12, pero en este caso, en esta muestra, tenemos un dato extremo que difiere mucho de los otros datos, es decir, un dato muy grande. Entonces la mediana no se ve afectada por estos datos extremos, ¿sí? Me da lo mismo. También si calculáramos la media aritmética, esta media sería muy distinta y sería mayor a esta, porque acá tenemos un dato extremo. Como tercera medida de centralización tenemos la moda, que se define como aquel valor que tiene frecuencia máxima, es decir, el que más se repite en el conjunto de datos. Un conjunto puede tener una moda, dos modas, puede no tener moda también. En el ejemplo de la cantidad de hijos por familia, tenemos que buscar cuál es el dato de los 5 datos disponibles que tenemos, cuál es el dato que más se repite. En este caso sería el 7. El 2 se repite 7 veces. Eso quiere decir que la moda para este ejemplo es igual a 2. Si supongamos que tengamos este ejemplo, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 5. Supongamos que tenemos ese conjunto de datos y tenemos que buscar cuál es el dato que se repite con mayor frecuencia. En este caso aparece el 3 aparece 3 veces y el 2 también aparece 3 veces. Quiere decir que tiene dos modas este conjunto. Una es el 2 y la otra es el 3. Y se llama un conjunto bimodal. Pueden también tener 3 modas, 4 modas o no tener modas si es que no se repite más de una vez algún dato. Por último vamos a ver lo que son los cuartiles. Acá vamos a generalizar el concepto de mediana. Como vimos, la mediana está dividida en dos partes, divide en dos partes el conjunto de datos. Los cuartiles son aquellos valores que dividen a la muestra en 4 partes iguales. Por empezar tenemos el primer cuartil, que lo vamos a calcular haciendo el total de datos dividido 4. ¿Sí? Es decir, en este caso tenemos 20 dividido 4 y eso nos da 5. Quiere decir que el primer cuartil es el que se encuentra en la quinta posición. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el primer cuartil. Después tenemos el segundo cuartil, que es el que se encuentra a la mitad, pero coincide, cuando hacemos n, tenemos que hacer n sobre 2, o sea, el tamaño de la muestra dividido en 2, es lo mismo que la mediana. ¿Sí? La mediana también la calculábamos de esa forma y coincide justo con la mitad. Entonces tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta acá tenemos 10 y por otro lado tenemos 10 para este lado. Entonces la mediana o el cuartil segundo va a ser el promedio de estos dos. 2 más 2 dividido 2, eso nos da 2. Justamente el segundo cuartil coincide con la mediana. Y el tercer cuartil, el cuartil 3/4, lo vamos a calcular haciendo 3 por la muestra dividido 4. Y en este caso nos va a dar 3 por n, es 20, sería 3 por 20, que es 60, dividido 4 nos da 60 sobre 4, es el que se ubica en la posición 15, el cuartil, el elemento de la posición 15. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá tenemos este 3, este es el tercer cuartil, que se denota con la letra Q sub 3/4. Y de esa forma terminamos con las medidas de centralización.